Señores, gracias por estar con nosotros. Esto es de Profeta a Profeta Podcast, aprovechando que está pasando por nuestra ciudad el apóstol y profeta Miguel Tejada, un hombre que carga un manto profético muy impresionante. Anoche fuimos testigos del poder de liberación, el poder de la unción profética que hay sobre este hombre. Esto es de Profeta a Profeta Podcast. Bienvenido, Profeta Tejada. Muchas gracias, apóstol y profeta Pedro Adames. Gracias por la distinción de estar en esta plataforma que yo sé que está bendiciendo muchas vidas a nivel del mundo. Profeta, se hizo viral cuando Dios te dijo que T.B. Joshua iba a morir y nadie quiere tener este tipo de profecía. Nadie quiere que el Señor le dé la profecía de que un hombre de Dios va a morir. Y en la circunstancia que murió el estimado T.B. Joshua, ¿verdad? Sabemos que la muerte de los santos para Dios es alta estima. Exacto. Y el Señor lo recibe, ¿verdad? Porque sabemos que cuando un general se va, no se fue a sufrir, sino que se fue a descansar hasta esperar que el Señor lo reciba en la gloria eterna. Y te hemos visto caminar, profetizar, y sabemos que el Señor te levantó para esta generación. El Señor te levantó para esta generación y hay un impacto, hay un mover sobrenatural. De hecho, anoche había un movimiento angelical muy fuerte. Tremendo. Mientras usted estaba ministrando, porque esto de ver los ángeles es de gente que están en el espíritu, es de gente que tiene los ojos espirituales abiertos. Pero también sé que eres admirador de Luis Urbáez y que leíste los dos libros, ¿verdad? Los dos libros existentes que hay de Luis Urbáez, y ha llamado mucho la atención para este tiempo la vida del legendario Luis Urbáez por la falta de hombres de Dios hoy en día que operen en lo sobrenatural. ¿Cómo te ha impresionado el pasado de gloria de Luis Urbáez? En primer lugar, estamos agradecidos por el Señor y por este espacio. Y la vida del legendario Luis Ernesto Urbáez me impactó bastante. He leído el libro ya 4 veces, los dos libros, porque hay 2 libros. Está el marcado por la unción, que es de Santana, el pastor de Santana. Exactamente. Y está el legendario, que es del evangelista de San Pedro. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pero aparte de eso, el Señor me ha dado el privilegio de predicar en 4 ocasiones en la iglesia favorita donde Luis Urbáez predicaba, en Guayaquil, Ecuador, el pastor Johnny, un general de Dios. Una de las iglesias favoritas en La Betel, allá en Guayaquil. Y me hablaron de los milagros, cosa que no está escrita en ninguno de los libros. Cómo el hombre de Dios se metía con Dios. ¿Cuál era la clave de Luis Urbáez? Porque hoy en día muchas personas se refieren a Luis Urbáez como en forma de fracaso, como el hombre de Dios que fracasó. Y yo no lo veo así desde el punto de vista, porque siempre he visto que los fracasos quizás fueron para ellos, pero no para nosotros, sino que Dios nos permite aprender a nosotros de las caídas que tuvieron los hombres de Dios. Pero hoy yo sé que este podcast no es para hablar de la caída del legendario, sino es para hablar de la dimensión que Dios usó a ese Señor. Pues usted ministró en la iglesia donde Luis Urbáez frecuentaba en Guayaquil, Ecuador. Así es, estuve ministrando. ¿Y qué escuchaste allá en esa congregación de Luis Urbáez? Escuché que había una señora paralítica total, parálisis facial, la vértebra, la columna vertebral, y el legendario en medio del mensaje, que no predicaba más de 10 minutos, él no predicaba más de 10 minutos y nada más hablaba de la fe y de la oración. Él se le acerca a la señora y le golpeó la cabeza. Y cuando le golpea la cabeza, la señora salió brincando, salió saltando. Increíble. Tremendo. Ese es uno de los pocos milagros que se habla. Pero también leí en uno de los libros legendarios que él iba a Higüey a una campaña evangelística. Él no tenía para el pasaje. Y el Señor se le reveló y le dijo a él: ve debajo de aquella mata y agarra un puño de hojas y ora por las hojas, que te las voy a convertir en billete, en dinero. Oró por las hojas
y las hojas se convirtieron en billetes, en dinero. Es una cosa Tremendo. oró por hojas Por hojas y de hojas árboles. de árboles. y se convirtió en Y dinero. recuerda que el dinero lo hacen de las hojas de los árboles. El papel lo hacen de los árboles, de las hojas. El material. Tremendo eso, ¿eh? O sea, es la materia prima que los hombres O utilizan. sea, la dimensión sobrenatural y de fe de Luis Urbáez era una cosa Muy fuerte, muy fuerte. Pero el secreto del legendario era la oración y el ayuno. Luis Urbáez se metía en un closet. Ahí está la historia. Dice que hay una misionera que le pidió entregar un ayuno de 12 horas, de 6 a 6. Y cuando ella le presta el closet para entregar el ayuno, va por el día 2 y él no sale del closet. Va por el día 3 y él no sale del closet. Y en el día 4 la misionera tenía que irse una misión a Estados Unidos. Y le tocó y le dijo, me voy a Estados Unidos. Cuando usted salga me cierra la puerta. La señora se fue a Estados Unidos, duró 16 días en Estados Unidos, regresó y el legendario estaba en el closet todavía. Padre de la gloria. O sea que duró aproximadamente unos 20 días en ese closet. Cuando sale de ahí, salió al colmado a comprar una libra de azúcar blanca para endulzar un agua y entregar el ayuno. Sabe que creo que lo que hacía Luis Urbáez con consistencia es lo que nos está haciendo falta hoy a nosotros. Claro que sí. Porque hoy día se ayuna muy poco Se ayuna poco. y se ora muy poco. Pero hubo algo que me impactó bastante de lo que leí. Luis Urbáez está descarriado. Hay una campaña en el Estadio La Normal de 3 días. Ponle cuidado de esto. No, a que tú no me dices con quién. ¿Con quién? Con Gigi Ávila. Gigi Ávila en su apogeo. Gigi Ávila cuando oraba por los paños y los paños se levantaban paralíticos en África, en otros países. Gigi Ávila está en el Estadio La Normal. 3 días de campaña. Y en el primer día de campaña, Luis Urbáez está en la tarima, la plataforma, detrás de ella quedaba la pizarra. Luis Urbáez está arriba de la pizarra, brechando la campaña, viendo a ver qué está pasando ahí. Y en la administración, después que Gigi Ávila predica, ahora va a ministrar, Luis Urbáez interrumpe. Oye esto, y levanta la mano. Y a Gigi Ávila le llevaron 9 ciegos y lo tenían ahí en la plataforma. Y Luis Urbáez grita y dice, cuando cuente 3, los ciegos que se quiten los lentes y van a ver. Contó 3, los ciegos se quitaron los lentes y empezaron a correr a ver. Gigi Ávila pidió permiso, llamó a Luis Urbáez estando descarriado. Y estando descarriado, Gigi Ávila le entregó el micrófono y dijo, yo no puedo continuar esta campaña. Él tiene que continuar. Ahí mismo se reconcilia con Gigi Ávila y siguió él los otros 2 días. Y esa campaña, ¿sabe cuántos días duraron ahí? 38 días más, 40 días de campaña en el Estadio La Normal. Wow, la famosa campaña extendida de 40 días en el Estadio La Fuerte Normal. eso. Empezó Gigi Ávila y la terminó. La terminada de Luis Urbáez. Fuerte. La silla de ruedas la sacaban en volteo. Las camillas, por ahí está el hospital cerca, Mocoso Puello. El del hospital Mocoso Puello llevaban hasta muertos ahí a la campaña. Y se levantaban. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy necesitamos eso. Hoy hay una sequía de poder. Una sequía de liberación. Señores, hoy en día lo que hay es lambonismo. Y farándula. Y farándula y tumbapolvismo. ¿Me entiendes? Antes tú no veías eso de un hombre de Dios metido en un canal de farándula buscando like, buscando view. O sea, los canales, si nos fijamos en la cadena de milagros de Gigi Ávila, que eso era algo exquisito en aquellos tiempos. La cadena de milagros que tú mismo fuiste partícipe de un espacio ahí, ¿verdad? Sí, señor. La cadena de milagros. Pero la cadena de milagros, eso era algo exquisito. Pero en la cadena de milagros tú no veías anuncios de cigarrillos. Tú no veías reporteros mundanos ahí que haciendo entrevistas. Señores, ya las cosas hoy en día están muy normal, muy humanas. Muy secularizada. Muy secularizada. La gente, usted ve esta gente ahora, este señor que, bueno, lo bendecimos, al viral de este país, Santiago Matías. Santiago Matías. Sí, contratando a los rabacucos, a pastores, pero señores, para buscar contenido. Que me sentí muy mal. Avergonzado el Porque evangelio. este podcast es de profeta a profeta y
qué bueno que lo tocas, porque me sentí mal cuando vi que Santiago Matías expresó tantas palabras de Obscenas. maldición, palabras obscenas, Descompuesta. delante del pastor Adrián y parte de los integrantes que andan con él. Me sentí muy avergonzado, Claro. porque el hecho de que Santiago Matías lo haya contratado no significa que cualquierice, y mira que no estamos de acuerdo con el 90% de las cosas que predican los rabacucos, Exacto. pero no dejan de ser gente de Dios, No dejan de ser gente de Dios. gente que Dios apartó Y merecen un respeto. y merecen un respeto. O sea, yo sería incapaz cualquierizar un momento con ellos y decir palabras que yo sé que no solo lo ofenden a ellos, sino que ofenden también la audiencia cristiana, porque los rabacucos son seguidos por católicos, por adventistas, Claro. por pentecostales, por bautistas. Todo el mundo los sigue por la manera jocosa y alegre como ellos comparten la palabra. Así es. Entonces, que quede esto como una corrección con respeto a Santiago Matías, que por favor controle su lengua. Así es. Y más si está aspirando a ser presidente, a ser un líder político, que controle su lengua. Creo que necesita un asesor. Santiago Matías necesita un asesor. Que mejore ese vocablo. Ese léxico, Ese a vocablo veces arrabalizado. a veces parece que una letrina que tiene en la boca. Lamentablemente el caso. Una letrina. Y Yo no lo escucho a él por eso. y oramos para que Dios tenga piedad y misericordia del pastor Adrián y su equipo, que creo que corren peligro. Mucho Corren peligro al lado de Santiago Matías. Así es. O sea, está Porque consiguiendo la idea de Santiago Matías con ellos es absorberlo absorberlo, y desaparecerlo. desaparecerlo, ¿Entiendes? Sacarle el jugo. sacarle el jugo. Entonces, creo que estoy ahí en esa parte. Entonces, mi profesor Parra, en el seminario Ibifield en Santo Domingo, él me daba homilética 2. Él dice que en una ocasión, en el estadio de la Normal, él fue a ver a Luis Urbáez. Sí. Y dice que cuando él ve a este hombre pequeñito que se para en la tarima, dice que era muy pobre en su vocablo. Sí, claro. O sea, estamos hablando de un Era hombre de poco hablar. de poco hablar y era tartamudo. Así o sea, es. hablaba muy feo. Pero dice que cuando él se paró en la tarima, el estadio completo se llenó de la presencia de Dios. Y la gente era libre, sin hablar, nada más de ponerse sobre la tarima. Porque de verdad que Luis Urbáez cargaba un manto de poder Muy fuerte. fuerte y que era provocado, como decía usted hace unos minutos, por su búsqueda, por el ayuno, por la entrega, por la oración. Y sigue siendo hoy, señores, sigue siendo hoy la llave a lo sobrenatural, el ayuno y la oración. Sobrenatural. No venga con otra cosa. Es Y que- ahora lo entendemos mucho más, Y porque recuerda que hace unos años atrás no se usaba eso de que de ayuno. Pero entiende algo, el lema principal de Luis Urbáez, ¿cuál era? La base fundamental del éxito que él tuvo experimentando lo sobrenatural de Dios era el BOA. Biblia, oración y ayuno. BOA. Entonces, eso es lo que se ha perdido hoy en día. El BOA necesita volver al corazón de los ministros. Que sigue siendo relevante, Claro. importante. El ayuno y la oración, no importa que usted sea seguidor de Luis Palau, que usted Así es. sea doctor en teología, que Así usted es. tenga un PhD en En divinidades, usted necesita ayunar y orar. Y si usted Efectivamente. no ora ni ayuna, usted se va a secar. Se va a acercar. Y el tiempo le dio la razón a la palabra de Dios. Se la dio. Porque recuerda que hace 2 décadas casi no se hablaba del ayuno y los médicos decían, no, usted no puede ayunar, tenga cuidado, eso es pasar hambre. Pero ya con toda la información que hay en el internet, nos dimos cuenta que mientras menos comemos, más saludables Más estamos. saludable estamos. Estamos hablando de gente que Más no, vivimos. que no conoce de Dios, gente ateos, Claro. que te ayunan 10 días. Y cuando salen sanos de cáncer, sanos. Hay otros que ayunan más. Lo que pasa es que el ayuno es una dimensión sanadora. El ayuno te purifica el cuerpo, te sana, te tonifica la salud, te la devuelve. ¿Por qué? Porque mayormente el ser humano comemos en desarreglo y en demasía. ¿Cuántos ministros de Dios no tenemos enfermos hoy en día? Pastores con todo tipo de diferentes enfermedades. Por el desorden gastronómico que hay. Pastores con el vientre inflado. Sí, señores, literalmente. Y evangelistas con el vientre inflado. Claro, entonces, por eso Dios ahí en Levítico le habla claro a los sacerdotes. Si te fijas, hay unas reglas alimenticias para los sacerdotes diferente a una regla alimenticia que para el pueblo. O sea,
los sacerdotes se comían todas las carnes de sacrificio y Dios les prohibió a ellos comerse la grosura, lo que le hacía daño a ellos. O sea, la grosura, Dios dijo, dámela a mí, quémela, porque a Dios no le hace daño, pero al hombre sí. Al hombre sí. ¿Me entiendes? Entonces, creo que los pastores, los ministros, los hombres de Dios, tenemos que crear conciencia. ¿Cómo usted sale de un servicio, de un culto, de un servicio como usted quiere entender? 10 de la noche y se mete a las 11 de la noche en una pizzería. Se mete 4, 6, 7 pedazos de pizza. Si fuera que a las 10 de la noche se comieran una pechuga de pollo. Exacto, o un té. O un té, pero un pizza. té verde, una pizza con una biligra grande de Coca-Cola. No, papi. O sea, se están asesinando. Y algunos una palangada de arroz. Y después quieren reprender un al caldero diablo. de arroz blanco. Exacto, quieren reprender al diablo. En el Ecuador te sirven la menetra, un plato de arroz a las 12 de la noche con habichuela y carne. Dios, ¿me entiendes? La menetra. La menetra, la habichuela y el arroz y la carne. Entonces, son culturas, uno las respeta, pero usted tiene que cuidarse. Hay que cuidarse. Tiene que cuidar la salud. Y creemos como que lo que le dio éxito a nivel de unción, porque hay que estar claro. Él comía poco. Él comía poco y se ven las fotos Y que era ayunaba delgado. mucho. Luis Urbáez tuvo sus caídas, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que su levantar fue más poderoso. Hubo algo que me impactó bastante de Luis Urbáez. Descarriado en Puerto Rico, estando Luis Urbáez, borracho en un parque. Oye esto, en Puerto Rico, con su segunda esposa, descarriado, borracho en un parque. El hombre está tendido en un sillón de un parque, en un balcón, ¿es que se llama? O donde se sientan. Balcón. Sí, un balcón de un parque, un sillón de un parque, un banco de un parque. Bueno, llega un niño, oye esto, limpia bota con un solo brazo. Y el niño le hace una reclamación, lo reconoce. ¿Tú eres Urbáez? Sí, yo soy Urbáez, borracho él hablando. Por culpa tuya tengo yo este brazo amputado. Si tú hubiese estado predicando, hace rato que yo hubiera recibido mi milagro. Urbáez tenía un pañito, lo sacó y él le dijo, para que tú veas que no es Urbáez que sana, ni que liberta, ni que hace milagros, sino el poder del Dios Altísimo. Así borracho, en el nombre de Jesús, brazo, crécele. Dice que el manco, la Biblia habla de esos milagros, solamente Jesús hacía esos milagros. Wow. El manco le salió, le repolló el brazo y él le dijo, ve a donde los pastores y dile lo que Dios está haciendo todavía, que Dios hace milagros. Preséntate. Todo el mundo conocía a Limpiabota manco. Cuando vieron que Limpiabota ya no está manco, sino que tiene el brazo, los pastores en Puerto Rico buscaron a Urbáez, lo levantaron y siguieron haciendo campaña con el hombre. Dios mío. Tremendo eso. Un hombre así no lo podemos tener en el mundo. Y que nosotros hoy, no solamente por la búsqueda de Luis Urbáez, sino también porque tenemos a Jesucristo. Amén. Que vivió aquí en la tierra también una vida sobrenatural. Y que apelemos a la búsqueda espiritual. Esta semana en la congregación hemos estado impulsando a la gente a ayunar, a orar. Tenemos varios días programados para subir a la montaña a orar, porque de ahí venimos nosotros. Claro. Nosotros venimos de ahí, de subir a la montaña, y a esta generación hay que enseñarle, cómo era que se buscaba a Dios. No había el confort que hay hoy, no teníamos Netflix, no teníamos Facebook, no teníamos ninguna red social, no teníamos YouTube. Solo lo que teníamos era el deseo de buscar a Dios y de ser bendición para otra persona. Profeta, si tiene una palabra final que quiere... Quiero aprovechar este momento y quiero bendecir tu vida, tu casa. Hay personas que van a ver este video que su vida le va a cambiar. Con este testimonio de podcast, de profeta a profeta, en este podcast, Dios te está invitando a que le ayune, le ore, le busque sobrenaturalmente y tú vas a experimentar. Estoy viendo la palabra ahora mismo en Filadelfia. Wow. Filadelfia, también veo la palabra Nebraska. Hay 2 estados en Estados Unidos que van a escuchar esta palabra. Dios te va a dimensionar de una manera sobrenatural. También veo la palabra Bogotá, Colombia. Veo gente en Bogotá, Colombia, que el Espíritu Santo lo va a levantar de una manera sobrenatural. Hay profetas, hay ministros de Dios que van a ver este video, que están viendo que ya hay una unción sobreabundante sobre ellos.
Así que Dios te bendiga de mi parte. Muchas gracias, apóstol. Muchas gracias por la distinción. Apóstol Tejada, gracias a ti. Esperamos volver a reunirnos y ya será en tu región para seguir dando seguimiento a estas conversaciones sobrenaturales en relación a Luis Urbay, y vamos a incluir a otros generales también que casi no se mencionan, pero que llevaron el poder de Dios a todas las naciones. Dios les bendiga, gracias. Bendiciones.